se marca con el anuncio de una reforma al sistema provisional el inicio de un camino largo y difícil, pero por sobre todo urgente. Hoy se marca el punto de partida de una invitación a la madurez y a la responsabilidad, a mirar alumbrados con las luces altas, hacia adelante, pero en combinación con la solidaridad que se necesita para asistir a los pensionados que hoy viven en condiciones humillantes. El desafío es compartir el horizonte de millones de trabajadores que aspiran a que la jubilación sea una etapa de cosecha y bienestar y no la peor etapa de las vidas marcadas por la miseria. Y para eso valen todas las propuestas disponibles, que no es lo mismo que todas las ortodoxias disponibles. Antes de ponernos a discutir elementos relevantes, como el 4% o más, la institución que administre los fondos, las regulaciones a las AFP para que mejoren o los incentivos al retraso de la jubilación, tenemos que lograr un consenso que por obvio a veces olvidamos. Si no nos tomamos en serio la necesidad de ahorrar más y que ahorren los que pueden y hoy no lo hacen, llegará el momento en que al romper el chanchito las monedas no serán suficientes. Ya sea que las administre el Estado, el partido, el Centro de Padres y Apoderados o la AFP. Este problema que asoma con fuerza es planetario por lo demás, lo que no implica que no tengamos que preocuparnos por lo que nos ocurre aquí en casa. Y vale la pena extraer entonces una cifra del estudio del Foro Económico Mundial que dice que a 2050, allí nomás, la bomba de tiempo de las jubilaciones estallará con un déficit de 400 billones de dólares. Es una cifra casi incalculable, pero que equivale a 5 veces el tamaño de la economía mundial. Esto según BBC. A esas alturas, más que elaborar un plan de jubilaciones, mejor será tener uno para el sálvese quien pueda. Nada muy esperanzador. Entonces, a cambiar el tono, desde las descalificaciones y las trincheras al del diálogo y las soluciones compartidas. A ser generosos en la mirada, pero también pragmáticos. Sí, pragmáticos, porque no serán otros los afectados, sino que nosotros mismos. Bienvenidas las AFP reformadas y su experiencia y capacidad para generar rentas de nuestros ahorros. Y bienvenidos los pilares solidarios, robustos, que desde el Estado le den garantías de justicia a los que nunca pudieron elegir sistema ni menos multifondo. Bienvenidos a desactivar la bomba de tiempo que nos amenaza y que corre con el individualismo de una mano y con las marchas llenas de eslogans de la otra. Gracias por venir al Informante. ¿Cómo están? Muy buenas noches, señores invitados. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy Buenas noches, Matías. Presentamos de inmediato a Gloria de la Fuente, Chile 21. Muchísimas gracias por estar aquí, Gracias por la Gloria. invitación. El senador Ricardo Lagos Weber, también muchas gracias por estar aquí. El ex candidato presidencial José Antonio Kast, gracias por estar aquí, José Antonio. Y Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Muchas gracias, Matías. Todo de memoria y de corrido, y la pregunta es una, obligada en este momento. Luego tendremos al ministro del Trabajo para hablar de pensiones, pero Bolsonaro es la noticia del día, el nuevo presidente de Brasil, el presidente electo, y con una diferencia muy importante, 55-44 aproximadamente. Gloria, tú desde la academia, desde el estudio, ¿ves un Bolsonaro en Chile a futuro? ¿Ves la posibilidad? Mira, ningún país está libre, en rigor, de que este tipo de situaciones suceda. Yo creo que la situación en Brasil es una situación compleja, una situación que la diferencia tal vez con nuestro país es que un sistema político que desde antes está muy fragmentado en términos de representación política en el Parlamento. Y en ese cuadro, cuando tú tienes 30 fuerzas políticas, cuando el candidato presidencial que gana es un candidato presidencial que tiene una minoría, o sea, un apoyo muy pequeño en el Parlamento, la verdad es que el escenario es mucho más complejo. Nosotros todavía tenemos en nuestro país espacios de coaliciones políticas, por lo tanto espacios de acuerdos importantes, y yo creo que eso hace de alguna manera que la gobernabilidad sea una cuestión distinta. Pero yo insisto, creo que ningún país está libre de una situación así y creo que hay que cuidar entre todas las instituciones de la democracia. Francisco Chaguán, ¿ves cierta fragmentación o todavía ves grupos grandes que sean capaces de dialogar y generar estabilidad? No, yo creo que claramente se ha ido fragmentando el escenario político en nuestro país, pero yo atribuiría el triunfo de Bolsonaro a otras materias. Primero, el hastío de los brasileños a la corruptela, a la corrupción que socavó a todos y cada uno de los partidos políticos, en su gran mayoría, también a los sectores empresariales. El famoso caso de Lavallato fue un tema que desmoronó justamente las confianzas, y en esos climas es donde surgen justamente los líderes de los extremos.
Y claramente hoy día tuvimos una elección entre Haddad, que representaba al PT, y por otra parte a Bolsonaro, que representaba al Partido Social Liberal, y donde claramente esperamos que ese fenómeno de fragmentación y polarización no se repita en nuestro país. Eso yo diría que es la gran lección, y esperamos que en base al diálogo vamos a resolver los grandes problemas que requiere la ciudadanía, como por ejemplo la reforma previsional, que es tan importante. ¿Ustedes, el resto, con la opinión que tienen sobre un eventual Bolsonaro a la chilena a futuro? Solamente me tomo la libertad de 10 segundos de enviar un saludo a los familiares de Ana González, ¿ya? Una luchadora de derechos humanos, y por su intermedio a muchos chilenos y chilenas que todavía esperan saber cuál fue el destino de sus familiares por desapariciones. Dicho eso, lo de Bolsonaro, tal vez soy demasiado optimista, creo que no. Echa la pregunta así a boca de jarro, pero siento que tenemos que cuidar nuestra institucionalidad, nuestra democracia, y cuidarla no significa que otros la cuiden. Tengo que cuidarla yo, que me desenvuelvo en lo público, tengo que cuidar las instituciones con las cuales nosotros representamos los partidos, tiene que cuidar el vocabulario que hacemos. Cuando está la corruptela, que tú decías, la corrupción que decía Pancho, creo que no es secreto, la corrupción, no resolver los problemas, ofrecer soluciones fáciles y que después no resultan. Y como yo ofrezco algo fácil y después no resulta, cuando lo ofrezco de nuevo ya no me creen. Puerta giratoria para resolver la delincuencia, ¿ya? Eso va horadando, socavando la credibilidad de las instituciones. Entonces, siento, y para entrar de lleno en la política chilena, que por eso es que todos tenemos alguna responsabilidad, y tal vez todos hemos cometido algún pecado en eso en algún minuto. Pero si no, lo que va a ocurrir es que la decepción es tan fuerte de la ciudadanía que se tiene por dada la democracia, que no está dada, y nos quedamos sin nada, y con un populismo que te ofrece respuestas fáciles a temas complejos. José Antonio, la pregunta lleva implícita una carga. ¿Habrá un futuro Bolsonaro en Chile? Lleva implícito, yo me hago cargo de eso, un riesgo. Sin embargo, usted ha ido a Brasil, pero no lo ve como un riesgo, por lo tanto podría impugnar la pregunta que yo hago desde la base. Usted lo visitó. ¿Le gustaría ser el Bolsonaro chileno? Primero 10 algo que para usted también, no implica algo malo. Sí, primero 10 segundos también para rechazar la violencia que ayer se vivió en la marcha por Jesús. Y creo que los medios de comunicación debieran mostrar más la extrema anarquía que primó en un grupo pequeño que agredió a familias ayer en una marcha importante. José Antonio, si me permites también adherir a ese sí, me parece. Y respecto de los comentarios que se han hecho acá, yo diría que la prensa ha tenido, los medios de comunicación han tenido un sesgo respecto a lo que pasó en Brasil. Aquí Gloria dice, Chile no está libre. ¿Libre de qué? Sí, lo que pasó en Brasil es que 57 millones de personas votaron por el sentido común, votaron por la libertad, votaron en contra de la corrupción, votaron en contra de la delincuencia que mata a 160 personas al día. No es un extremo Bolsonaro. Y yo creo que no hay que caer en el juego de la izquierda que pone a una persona que es de derecha, igual que yo, en un extremo. Porque yo no he escuchado nunca a nadie de la izquierda hablar de la extrema izquierda, como es el Partido Comunista, como es Haddad. Entonces, yo creo que hay que terminar con esas caricaturas que al final a uno lo van también acercando a las caricaturas. Entonces me preguntaban antes, ¿tú eres el Trump chileno? No soy el Trump chileno. ¿Tú eres el Bolsonaro chileno? No soy el Bolsonaro chileno, porque Chile es distinto. Pero sí, la izquierda tiene que dar alguna explicación. Pero ¿qué caricatura hay cuando uno, primero, tiene un candidato presidencial que habló claramente de su amor o lo que le encantaba, o la apología a Pinochet? La libertad. Después, que hizo una alusión clara y categórica respecto a salirse de los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, porque en el fondo era un espacio donde existían comunistas o no sé qué, que hace una apología, o más bien hace una crítica súper compleja a, por ejemplo, las opciones a la homosexualidad, y críticas en el fondo muy complicadas. ¿Tuviste los videos de campaña? Cuando hay una misoginia abierta respecto a su discurso. ¿Viste los videos de campaña? Por supuesto que los vi. Uno se dedica a este tipo de cosas, entre otras cosas. De dichos de él de hace más de 10 Pero por lo mismo, años José atrás. Antonio, si eso no es radicalidad, en una posición de Hablemos derecha, de radicalidad. Tú perteneces a una institución, Chile 21, y la dirige el ex senador Ominami. No la dirige. Bueno, ¿es presidente honorario? No es presidente honorario. Ya no es nada en Chile 21. No, él es parte de Chile 21. Es parte de Chile 21. Él expresidente también recibió platas de SQM, 180 millones. No fue condenado porque lo salvó la prescripción. Eso es lo que yo quiero evitar en Chile, que la misma corrupción que llegó a Brasil, donde el mismo ex senador Ominami firmó una carta que rechazó al senador presente acá, y yo se lo reconozco, porque también le reconozco que el único que me defendió cuando me golpearon en el Tribunal Constitucional
fue el senador Lago, pero no así el ex senador Minami, que firmó una carta pidiendo la libertad de Lula. Francisco. Eso es lo que yo rechazo. Sí, no, lo que uno pide, básicamente, primero, el respeto a la voluntad del soberano en Brasil. Y por tanto, acá lo que hay que ver cómo finalmente se va desarrollando este gobierno que se va a instalar a partir del 1 de enero. Segundo, yo creo que es muy importante desde el punto de vista que Brasil es un socio comercial muy relevante para Chile. Es el país donde tenemos la mayor cantidad de inversión extranjera de nuestro país. Tercero, la necesidad de trabajar junto con Brasil, la apertura también a nuevas representaciones diplomáticas, por ejemplo en África o en Oriente Medio, donde efectivamente necesitamos hacer un impulso decisivo. Y cuarto, desde el punto de vista de las libertades públicas, por supuesto que hay que estar en términos vigilantes, porque acá ha habido un candidato presidencial, hoy día presidente electo, que se ha manifestado en términos duros respecto, y juicios críticos respecto, por ejemplo, a la tortura, o respecto de admirar la situación de países como Israel. Entonces yo diría, mire, me parece bien que se haya manifestado la voluntad popular, hay que respetar esa voluntad popular, pero también hay que garantizar de que todos los márgenes de libertad y los derechos fundamentales se respeten. Y eso es parte también de nuestro juego democrático y esperamos también que con Brasil tengamos una excelente relación. El presidente Piñera lo primero que ha hecho es reconocer el triunfo e invitarlo a nuestro país para poder dialogar. Ricardo Lagos. Sí, no, pero pasa que la conversación aquí está cruzada por muchos temas, porque el tema Brasil y eso lo traemos a nuestra realidad nacional. Entonces, ya no sé si va a haber espacio para todo lo que uno tiene ganas de decir bien rápido, pero, a ver, yo no voy a desconocer el resultado de la elección en Brasil. Creo que no hay dos lecturas respecto al resultado y primó la soberanía, habló el pueblo, la soberanía, la institución democrática, eso está fuera de discusión. ¿Ah? Y en Chile ocurrió lo mismo con la elección pasada. Yo no apoyé al presidente Piñera, pero yo respeto el resultado y me desenvuelvo en esto y eso es lo que tengo que hacer. Ahora, que me gusta, no, pero yo quiero modificarlo. Pero también quiero cosas que no ocurran en Chile. Y ahí entramos entonces, que si viste los videos, que no viste los videos. La verdad que el señor Bolsonaro, que es futuro presidente de Brasil, él ha dicho muchas cosas que para mí me repelen. Para mí me repelen. Puede que 57 millones de brasileños no, o tal vez a pesar de eso lo votaron porque hay otras cosas que perseguían con su elección. Y eso lo resolverán los brasileños. Yo me preocupo de Chile desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista chileno, acá hay muchas cosas que reproducidas de ese tipo acá y que algunos lo han expresado y con mucho respeto, así como yo fui muy claro en condenar el ataque que tú sufriste en una universidad, porque yo la violencia no la quiero, no la tolero, no la acepto, no la valido, pero pienso que lo que tú has señalado que quieres para Chile no está nada más alejado de lo que yo pienso. ¿Cómo qué Creo, cosa? tus actitudes, tu falta de condena respecto a los derechos humanos, tú te has rodeado. Te has rodeado. Sí, pero ¿qué he dicho yo que a ti te violentan? Tú te has rodeado. Una cosa es la gente que puede estar al lado mío. Tú te has ¿qué he rodeado. dicho yo que te violenta? Yo creo que una cosa es que uno como gobernante de Chile tenga que enviarle un tuit y decir que reconoce y le desea éxito al presidente de Brasil, como tuvo que hacer el presidente Piñera, podrá ponerle más o menos adjetivo, pero está bien que lo haga porque tiene que representar los intereses de Chile. No, y otra cosa es que un chileno que pretende gobernar Chile vea en Bolsonaro algo que reproducir acá. Y eso lo haces tú con tu visita allá. Tú tratas de capitalizar en Chile y que chilenos digan, me gusta José Antonio Kast porque ocurre que representa a Bolsonaro. No. Entonces, perdóname. Perdona. Oye, estamos hablando de gente grande. Entonces, sí, dicho por eso, te estoy tratando de corregir. Y yo digo, esa es tu manera de desenvolverte en la vida. Yo no pero lo todavía no dices para nada de lo que yo haya dicho que te violente. Y lo que yo estoy haciendo en Chile es tratando precisamente de que en el Congreso nosotros tengamos mayoría, no ustedes. Porque el soberano que eligió a Sebastián Piñera quizás no tuvo claridad respecto de lo que pasaba en el Parlamento. Pongo el ejemplo del aula segura, que la ex ministra de Educación, actual senadora, trató de rebautizarlo como aula democrática. ¿Qué pasó al final? La gente se le fue encima porque le dijeron nosotros queremos seguridad para nuestros niños, seguridad para los asistentes de la educación, seguridad para los profesores. Eso es lo que quiere la gente, certeza, seguridad, orden, respeto, que es lo que yo defiendo. Pero perdón, ¿y quién podría oponerse a esas palabras hermosas que tú acabas de decir? Espero que tú no. No, ¿pero quién se puede oponer? Nadie. Por eso el sentido común, apoya. El tema no es las palabras, el tema son los contenidos.
son los contenidos. Muéstrame Y los uno que te haya contenidos- violentado El contenido tanto. del proyecto de ley del gobierno cuál? en aula segura Ya. era que el director tenía que expulsar de manera inmediata, sin ningún ahí sí. proceso, Sí. a alguien de un colegio. Sí, a alguien que roció Pero con lógico, benzina a una pero profesora. Pero o un para eso tú profesor. tienes que Pero hoy saber en que día lo ya roció con perdóname. benzina. Déjame- ¿Sabes qué pasa? Esto se va a desordenar. No, tranquilo, yo me preocupo de eso. Termina No aquí tengo- y va no tengo Francisco. dificultad, no tengo dificultad en hablar. Pero te das cuenta que rápidamente traen al tema. Porque en el tema de aula segura, ciertamente no conozco un padre, o desde hace muy poco, que no están por sancionar a alguien de la manera más severa si rocea con benzina a alguien. ¿Pero quién se puede oponer a eso? Y la ley Ricardo, ya tiene me instrumentos aprobó, para castigar ese Pero tipo de otra cosas, cosa además. es que tenemos un sistema jurídico que ya lo Francisco. sanciona. Y lo que se hizo acá fue efectivamente caricaturizar que había un sector en el Parlamento de Chile, una senadora o senador en la Comisión de Educación, que no querían condenar eso. Eso fue lo que trató de instalar. Está en Pero duda, brother, yo espero- Francisco, instaló ella misma, denme un perdona. segundo, Volviendo porque al vamos a Chile, volver un volviendo presidente al de la Chile, República, el volviendo- presidente de la República Francisco, dame un de Chile, segundo que tengo que ir a Brasil. Dijo Ricardo, que aquí dame había un segundito. violentistas. Quiero Entonces yo literalmente ir a Brasil. Vamos a volver con este tema de la Vamos a autoridad, ver. que es lo que al final José Antonio Kast plantea que de Bolsonaro le llama la atención para bien, que es reponer más autoridad, más orden, eso es lo que dijiste. Libertad. Dame libertad a tu juicio, otros dicen que no es libertad. Dame un segundito, nos vamos a Brasil. Está Andrea Aristegui en Río de Janeiro. Andrea, ¿me escuchas? Por supuesto, Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos ahí quienes están en estos momentos analizando la situación que se vive en Brasil en El Informante. Yo estoy en pleno Barra de Tijuca. Estoy a muy pocos metros. Si ustedes ven a mi espalda, la luz ahí atrás donde hay más movimiento con la gente es donde está la casa de Jair Bolsonaro, con bastante más tranquilidad que lo que vimos durante todo el resto de la jornada. Ahora todavía hay gente que permanece en este sector, pero se nota que es domingo, que mañana hay que trabajar y la gente ha decidido entonces retirarse más temprano. Hubo una gran fiesta durante esta jornada de parte de los partidarios de Jair Bolsonaro, especialmente después de las 7 de la tarde, cuando ya se confirmó su contundente triunfo. Pero esta tranquilidad que hay aquí en este sector de Río de Janeiro contrasta con otras situaciones más tensas que sí se han vivido en el país. Por ejemplo, lo que ocurrió en la ciudad de São Paulo, donde votó el candidato del PT, Fernando Haddad, y donde hubo algunos incidentes porque hubo un grupo de partidarios de Fernando Haddad que habían salido a manifestarse, que estaban concentrados afuera del Museo de Arte de Sao Paulo. Ahí se encontraron con partidarios de Jair Bolsonaro, llegaron a celebrar, a gritar algunas consignas en contra del Partido de los Trabajadores. Sabemos que ha sido esa una de las cosas que más se ha visto en estas manifestaciones y finalmente terminó eso con incidentes, con algunos enfrentamientos y tuvo que intervenir la policía disparando incluso algunas balas de goma a los manifestantes. Es una de las situaciones puntuales que hemos conocido. Sabemos que en Río de Janeiro también hay o hubo en otro sector más hacia el sur algunos otros problemas, pero menores. Lo que es la situación aquí en Barra es totalmente tranquila a esta hora. Y estamos en este punto en particular porque estamos justo donde está el Hotel Windsor Barra. ¿Por qué menciono este hotel? Porque este lugar es el que ha sido como una especie de segundo comando del equipo de Jair Bolsonaro. Aquí han llegado ya en las últimas horas algunas de las figuras más cercanas al próximo presidente de Brasil. Nosotros estuvimos hace solo unos momentos conversando con Gustavo Viviano, que es un abogado de 54 años, considerado una de las figuras más cercanas al próximo presidente de Brasil. Él podría incluso tener algún tipo de designación en el gabinete, algún cargo importante, no se sabe nada todavía. Y él, como presidente del partido de Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, es una de las personas que por supuesto tiene más información respecto a lo que va a hacer el gobierno de Jair Bolsonaro a partir del próximo 1 de enero. Nosotros conversamos con él hace solo unos momentos, vamos a revisar lo que nos dijo. Chegada a hora do Brasil se unir, aniquilar, afastar essa mentalidade de esquerda bolivariana tão atrasada. Afinal de contas, na última década e meia, o Brasil vinha enaltecendo ditaduras ao redor do mundo, como a ditadura venezuelana, os nossos irmãos venezuelanos sofrendo tanto nas mãos daquele marginal chamado Maduro.
¿Cómo ve este nuevo periodo en un ambiente de polarización? ¿Es posible hacer un llamado a la unidad? ¿Usted cree que es factible concretar esa unidad después de una campaña que fue muy dura? Sim, a campanha foi, qualquer campanha contra o PT é dura, porque o PT trabalha com a mentira o tempo todo. O PT, na verdade, não é um partido político, é uma facção criminosa que precisa perder o poder que tem, a influência que tem no Brasil. Então, pelas vias democráticas, como sempre, obedecendo ao nosso sistema legal, pretendemos diminuir o nível de influência que a esquerda bolivariana ainda tem no Brasil. E será um governo de centro-direita. Nós não conversaremos com a extrema-esquerda, pelos motivos que acabei de expor, mas será um governo de centro-direita, um governo de muito equilíbrio, de muita negociação, de muita conversa. Está planteada, Andrea, entonces la idea que se plantea a partir de Gustavo ahora. Viviano, entonces, uno de los hombres más cercanos a Jair Bolsonaro, con dos aspectos claves, Matías, muy breve para cerrar. Uno, lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, que ha sido algo que hemos escuchado permanentemente en esta campaña. Y dos, también hablaba respecto a la situación en Venezuela. Y eso es algo también que hay que considerar dentro del análisis, porque aquí también se escuchó mucho que los brasileños no querían que Brasil terminara como Venezuela en estos momentos con el régimen de Nicolás Maduro. Y ha sido también un factor que ha mencionado Gustavo Viviano dentro de este análisis postelectoral, cuando además el próximo presidente Jair Bolsonaro sigue recibiendo algunos saludos. De hecho, él ha escrito en su cuenta de Twitter que hace pocos momentos recibió un llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitándolos por esta elección histórica. Dice, manifestamos nuestro deseo de aproximar todavía más estas dos grandes naciones y avanzar en el camino de la libertad y de la prosperidad, algo que ha escrito el propio Jair Bolsonaro hace algunos momentos en su cuenta de Twitter. Andrea, sí, ¿le quieren preguntar algo a Andrea? No, para despedirla, Sí, porque... sí. Básicamente, Andrea, el tono de la campaña a veces dista de lo que va a ser finalmente el tono del propio gobierno. Entonces, me gustaría que, de acuerdo a la entrevista que tú tuviste con el presidente del partido, si tuviste efectivamente un cambio de actitud después del triunfo, porque eso también es clave respecto de cómo viene la mano respecto del primer gobierno del Partido Social Liberal en Brasil. Bueno, él lo decía, ¿no? Se hacía cargo respecto al ambiente de polarización que se vivió durante estas semanas en el país, que es evidente, con una campaña que fue muy agresiva, muy virulenta, con acusaciones cruzadas, con ataques muy duros. Y él decía que lo que el país necesita ahora es un llamado a la unidad, ¿no? Que el pueblo brasileño se una para crecer, para mejorar todos los problemas que han enfrentado en el último tiempo, y que ellos tienen toda la voluntad de llevar a cabo entonces esa idea. Es parte de lo que nos decía Gustavo Viviano, quien, como les mencionaba antes, dice: nosotros vamos a hacer un gobierno de centro derecha. Evidentemente también hemos escuchado voces de parte de la oposición que tienen dudas respecto a esa real voluntad, pero pues, por supuesto es algo que vamos a empezar a ver recién cuando asuma Jair Bolsonaro el próximo 1 de enero. Andrea Aristegui desde Río de Janeiro, te despedimos, has estado todo el día y tienes que seguir reporteando, así que te agradecemos este arito que haces para El Informante. Muy buenas noches. Chau, chau. Muy buenas noches, que estén muy bien. Dijo ahí, muchas gracias, dijo ahí que era el presidente del partido Bolsonaro, que era una sociedad criminosa. Me imagino que sería criminal respecto del PT. Sí. Tú, Gloria, firmaste la carta. ¿Te arrepientes de haber firmado esa carta? Porque de alguna manera, esa carta en apoyo a Lula, porque de alguna manera se polarizaron las cosas y se tensaron de esta forma. Sí, mira, no en la medida que, de hecho lo he explicado en otras oportunidades también, ¿eh? Yo soy alguien que estudia calidad de la democracia hace mucho tiempo, mirando datos sobre el funcionamiento de la calidad de la democracia. Me pareció en su momento, cuando me llegó la carta, que era una buena opción firmarla, entre otras cosas porque parecía el único escenario posible para evitar una crispación mayor. Eso no ocurrió, finalmente no ocurrió. El proceso que siguió con el presidente Lula después finalmente
lo va a tener probablemente en la cárcel mucho tiempo. Creo que la respuesta del PT fue muy tardía, sin lugar a dudas. Se enfrascó en la candidatura de Lula hasta el final y eso permitió o hizo que muy tarde en el fondo Haddad pudiera levantar su candidatura. Y además sirvió para crispar el ambiente. La situación de corrupción en Brasil no es solamente una situación de corrupción que afecta al PT, es una situación de corrupción generalizada, que es una situación compleja y que creo que hay que enfrentar de manera adecuada. Pero no creo, honestamente, mirando los datos de crecimiento por un lado, en el Brasil, que ha ido en el fondo muy a la baja, de criminalidad y la cantidad de muertos que hay en ese país por cada 100.000 habitantes, o sea, uno de los más preocupantes del mundo, la situación de desempleo, la situación de pobreza, o sea, hay muchos determinantes. Compara el PT, este caballero, que no recuerdo su nombre, compara el PT con Gustavo Benigno, se llama, con el Maduro, con el países bolivarianos, en portugués que no se le alcanza a entender. ¿Tú te sientes parte de eso mismo? Porque da la impresión de que los que están allá son más o menos todos iguales. No. De hecho, el PT, mira, el PT El durante efecto mucho Venezuela tiempo, en en los gobiernos de Lula y luego en el gobierno de Dilma Rousseff, pero sobre todo de Lula al principio, yo creo que fueron unas alternativas de gobiernos en el fondo de centro-izquierda, muy distinto a la alternativa que representaba en su minuto Chávez y sobre todo Maduro. Yo creo que eran unas alternativas donde efectivamente hubo un combate importante a la pobreza, hubo en el fondo un trabajo relevante. Al país no le fue mal en aquella oportunidad y por lo tanto yo creo que después lo que vino fue evidentemente una degradación del sistema político en general. Francisco Cheguán, ustedes culpan al PT, culpan a la corrupción de la centroizquierda o la izquierda, pero la culpa de la derecha de no lograr proponerle un candidato más centrista. ¿No hacen alguna autocrítica? Pero primero distinguir entre los gobiernos totalitarios como el de Maduro y la crisis de la socialdemocracia que se está viviendo hoy día y que se hace patente en Brasil. Yo no asimilaría el PT con Maduro, ni mucho menos. claramente, pero ciertamente hay una crisis de la socialdemocracia que se está haciendo patente en Europa y también en Brasil. Y ahora, si tú nos dices la autocrítica nuestra, había un candidato de centro-derecha que ¿Bolsonaro entonces no es de derecha, es de extrema derecha? No, es un candidato de derecha. Gracias. Sí. ¿No es de extrema derecha? No, diría que... Hay que ver, primero hay que distinguir lo que ha sido sus dichos en la campaña, que por supuesto que yo no las puedo compartir. Nadie podría compartir a alguien que dice que es partidario de la tortura. Nadie podría... Está bien, pero nadie podría sostener que hizo relación y que insiste en los temas de... hay una persona presa en Brasil que es Lula. Y ese era el presidente de la República. Sí, todos muchos gabinetes. Todos los cercanos a Lula están presos. Tú firmaste una carta pidiendo la libertad de una persona que había sido condenada por los tribunales en primera, segunda y quizás tercera instancia. ¿Por qué? Esa misma persona es la que llevó al desastre de Brasil. En Brasil se formó el Foro de Sao Paulo y por eso él hablaba de la gran patria o república bolivariana, que es lo que plantea Chávez desde un inicio, y dice, todos somos iguales. No somos iguales. Y el Foro Sao Paulo sigue vigente. Estuvieron en Cuba reunidos militantes del Partido Socialista Chileno, militantes del Frente Amplio chileno, y también en Nicaragua. Foro Sao Paulo, que respalda a Maduro. Foro Sao Paulo, que respalda a... ¿A ti te parece que son todos lo mismo? ¿A ti te parece que dado bajo el techo de la voz, no son lo mismo? Tengo claramente la impresión que si tú miras incluso las declaraciones de los partidos de centroizquierda en esta oportunidad había una condena muy grande de lo que había ido pasando. Yo creo que llegó... A ver, el Partido Socialista, el PPD ha hecho... Pero mira la votación en el Congreso de los proyectos de acuerdo. Yo ya no estoy, pero míralo. Votan siempre o abstención o no están o en contra. ¿Encabezado por quién? Por el Partido Comunista. A diferencia del Senado, yo estoy hablando de la Cámara de Diputados. O sea, a diferencia del Senado, donde efectivamente hay una mayoría muy sustantiva que condena la violación a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, salvo el voto disidente del senador Navarro. Pero el resto, yo también quiero señalar que hay una mayoría muy consistente que, en definitiva, pide más apertura, más respeto a los derechos fundamentales y más libertad. Y los partidos de centroizquierda han ido, yo creo, haciendo un aprendizaje. El gran aprendizaje, siento, para la centroizquierda en Chile y para una alternativa socialdemócrata de futuro es ser muy tajante respecto a este tipo de cosas. El senador Lagos... Creo que de verdad, creo que hay ahí parte del aprendizaje, pero creo que es un error pensar que en Brasil solamente ganó la mirada contra la corrupción. Yo creo que hay un fenómeno político.
contra la violencia. O sea, Pero contra la desesperanza, contra la violencia. Por supuesto. Pero la Y la corrupción es fundamental. Hay una corrupción. desesperanza Pero la corruptela- aprendida, hay una desesperanza aprendida de muchos ciudadanos, Pero, Gloria, donde estos gobiernos Pero qué centroizquierda bueno que ustedes lo reconozcan. Pero lógico. Ricardo Pero por Lagos, supuesto, La porque eso reacción es parte frente de a la responsabilidad corrupción política, fue justamente pues. Esto es Eso va a parte de la hacer que le cambie. quiero preguntar al las senador políticas hacia Ricardo otros países. Lagos Weber sobre esta diferenciación, así como en la derecha, le preguntamos si es derecha o extrema derecha, y para Francisco Concordamos que sea derecha ahora. sí, pero Ya no lo es cómodo. Hay un sector de RN de la derecha más tradicional que le dice extrema derecha, que se complica al Pero aquí juntarse. concordamos los dos. el Me gustaría- senador y Yo creo que de Bópoli derecha. no piensa lo mismo. Me gustaría que Ricardo Lagos Weber hablara desde su sector si es que hay complejos para catalogar a la izquierda, a la extrema izquierda como extrema izquierda, a los bolsonaros de izquierda o a los eventuales totalitarios de izquierda. No ¿Tú sé ves si complejos ahí? pero en algunos sectores yo creo que les cuesta un poco más, para serlo franco, ¿cierto? Ahora, pero el tema estos son de derecha, son de izquierda. Yo entiendo, ese concepto es fácil para poder alinear. Sí, sí. ¿Ah? Aquí quedamos básicamente los que estamos van para la izquierda, quedamos de este lado. Ustedes quedaron allá que son de derecha, no sabemos si son de extrema derecha o derecha, porque está discusión. Pero eso te sirve como un. Y tampoco como un sé si te sirve, alguno de ustedes dos de extrema te sirve izquierda. como un referente, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero yo siento que cuando me hablan de Brasil y la invitación acá era si va a un Bolsonaro, ¿es posible un Bolsonaro en Chile? ¿Posible? Mi respuesta es, si la tengo que hacer, posible es. Probable, quiénes poco ven? probable, pero poco probable encuentro, porque no es reproducible lo que ocurre en Brasil. Dicho eso, no está escrito en piedra que no vaya a ocurrir. Y sí me preocupa entonces que más que si es derecha o de izquierda, es qué defiende cada uno, Eso. o qué promueve cada uno, o por qué yo me opongo, por qué yo promuevo el aborto en 3 causales y hay otros que están aquí que votan en contra del aborto en 3 causales. Esa es la diferencia que hay que marcar. Esa es la diferencia. Bueno, Está bien. mira, espera, entonces esa diferencia, cuando a mí me dicen Bolsonaro, si Bolsonaro quiere terminar con la corrupción, me parece bien. ¿Cómo va a estar mal? Si cree que va a lograr poner orden en la seguridad ciudadana, bienvenido sea. Y va a tener su oportunidad, como la tuvo un gobierno que terminaba con la puerta giratoria, no lo pudo hacer porque es más difícil, pero no le resta mérito. Lo que quiero decir es, ¿cómo te identificas tú? Entonces, cuando esa discusión, que parece que son puras pullas, bueno, si alguien está por apoyar a alguien que cree que puede gobernar un país como Brasil y que dice, y que no se arrepiente de decir que, mira, la verdad que la tortura, la bala, pero además deberían haberlos matado. Y yo no es que me quedo pegado en el pasado. Es que pareciera Habla que de los sí. valores de hoy. Sí, De libertad. hoy. Habla de los valores de hoy de esta persona. Entonces, y eso yo no lo comparto. Y eso para mí es alguien de extrema derecha. pero espérate, Entonces, Se va a hacer cargo de esto José Antonio Casa a la vuelta de este corte. Estamos en El Informante en TVN. Espérenos un ¿Cómo momento. se reparte la riqueza que tiene un país teniendo? Sí, estamos de vuelta ya en El Informante. Francisco, aguárdame un segundo porque le había dejado la palabra a José Antonio Cast porque Ricardo Lagos Weber de alguna manera lo había interpelado. Y yo quiero agregarle una cosa. ¿Interpelé? Le he interpelado con las ideas generales. Ya. El uso de las armas. Va a haber una liberalización y va a haber quizás un incentivo a la autodefensa. A lo mejor vuelven, algunos dicen, los escuadrones de la muerte. Y eso no es del pasado. Eso es a partir de cuando asuma Bolsonaro. Ok. ¿Le preocupa a José Antonio Cast A ver, eso? yo estuve revisando el programa de Bolsonaro y todas las cosas que dice en forma de cambiar, todas las formas de cambiar las cosas será en base a la ley y la Constitución. Proponemos un gobierno decente, un gobierno formado por personas que tienen compromiso con Brasil y con los brasileños, un gobierno que defienda la libertad, un gobierno que defienda la propiedad privada, libertad para las personas, en contra de cualquier discriminación entre los brasileños. Somos defensores de la libertad de opinión. O sea, miren el programa, miren hacia adelante. Sí, pero el discurso y el programa, Bueno, las dos cosas en que el tomarla en tema- cuenta, ¿no? En Sí, el, tema, mira. en el tema de las armas, yo no soy partidario de la liberalización. Yo soy partidario de la tenencia responsable de armas y lo he dicho siempre. Si yo cumplo todos los requisitos para tener un arma en mi casa, bueno, puedo tenerla. Y lo que hoy día se requiere es que las personas sepan usarla. Y por eso yo valoro lo que hizo el alcalde de La Reina, Palacios, que hace un convenio con un club de tiro para las personas que tienen un arma hoy día y no saben usarla. Así que ese tipo de medidas, como la que hizo el alcalde Palacios de La Reina, es lo que nosotros tenemos que imitar. Francisco Chaguán. No, para los social cristianos no podemos ni admitir que alguien señale que la tortura es un... ¿Tú tienes arma en tu casa? No, No. Nunca has tenido. no, Tus padres tampoco. no.
Yo creo ¿Usted tiene? ¿Tú tienes No, armas pero en déjame tu terminar, casa? para no ser cristiano. Lo dije, No lo he se dicho puede en varios avalar ni la programas. tortura, ni tampoco la liberalización de las armas. Mi única arma son mis principios nomás. No, Ah, muy bien. mis Mis valores. principios son mi única arma y mis valores, nada más. Bueno, dile eso a un ladrón cuando entre a tu casa. Sí, no, sí, está bien. Tengo Vamos a- principios, no me Liberalizar Sí, por las favor. armas es una muy mala señal. Yo Yo espero... yo no digo eso. ¿eh? No, está bien. no, Primer si no quiebre estoy de la, atacando a ti. primer Yo quiebre estoy de la esperando- centro-derecha en el programa. Si yo espero, por supuesto que hay diferencia. No, si no me retira a mí, Sí, retira a él. y yo espero que evaluemos cómo se va desenvolviendo el gobierno del presidente Bolsonaro. Yo espero que efectivamente veamos que hay un clima de unidad nacional. Tenemos también que considerar que se requiere un gobierno que permita sacar adelante los proyectos que él ha señalado en su campaña en un ambiente de fragmentación del sistema político brasileño, y por tanto vamos a ver en el terreno si es que esta alza de voces fue una cuestión más bien de campaña o bien se traduce finalmente en una política distinta de unidad nacional, como ha dicho el presidente del partido. Cuando uno dice lo de las armas y Bolsonaro lo que puede venir, José Antonio Cast saca el programa y dice que basta cumplir la ley. Pero la ley, eventualmente en Brasil puede haber, como en muchos países de Latinoamérica, una fuga de parlamentarios hacia el bolsonarismo si empieza a agarrar vuelo. Es decir, va a tener a lo mejor los votos para radicalizar su gobierno a través de la democracia. Sí, o sea, tenemos en Brasil más de 30 partidos, probablemente, como sucede, tal como señalas. O sea, va a haber una vocación probable muy relevante por ir con Va a haber fuga probablemente a él. el candidato Por lo menos al ganador al principio. principio. Y además obtuvo El una gran diferencia de desafío- 10% de los votos, o sea, Exacto. no es menor. O sea, claro, son 10 puntos y además... Ganó varios gobernadores. Pero con 30 partidos políticos al interior del Congreso, que en una primera instancia, y las lunas de miel aquí son más cortas o más largas dependiendo de lo crispado que esté el sistema. En este sistema tan crispado, lo más probable es que la luna de miel sea muy corta y por lo tanto las medidas con efecto inmediato se tienen que probablemente empezar a notar desde el principio. Justamente para evitar aquello que es la fractura del sistema político brasileño, que yo creo que ningún demócrata convencido quisiera en el fondo para este país, independiente de que a uno le pueda gustar ese presidente o no, digamos, pero evidentemente lo que uno esperaría, porque además Brasil es la economía y el país más relevante probablemente en nuestra región, es que si a Brasil le va mal, esto también genera una escalada compleja al interior de nuestros propios países. Ricardo Lagos Weber. Si no, ¿sabes qué? Yo reflexiono mientras estamos conversando acá, vamos a comercial y le digo, esto está mal enfocado. ¿Ah? Porque Bolsonaro ya está, Bolsonaro es la consecuencia de algo. ¿Ya? Entonces mi preocupación, los que estamos en la cosa pública, los que nos preocupa nuestro país, es ver qué hacer para evitar los Bolsonaros. Y no estar discutiendo en un programa si es de extrema derecha o es de derecha nomás. ¿Ya? Sino que evitar los Bolsonaros. Evitar que la discusión sea entonces hay que armarse en las casas. ¿Ya? Quiero evitar eso. ¿Ah? ¿Por qué surge la delincuencia? Entonces, sí, hoy día hay delincuencia y yo tengo que preocupar. No me interrumpa. Oye, es bueno para interrumpir, Casta. Es buena para interrumpir. ¿Ah? Yo digo, tal vez, entonces yo digo, la reflexión que tengo que hacerme, o nosotros tenemos que hacernos es, pues tal vez hemos fallado entonces claramente en el tema de seguridad. Hay un sector político que es la izquierda, centroizquierda, que le cuesta más enfrentar el tema de seguridad. ¿Ah? Y que es un tema que queda, comillas, no entregado, pero que le sale mejor. ¿Ah? Lo verbaliza mejor la forma de abordarlo un sector político chileno. No es que lo resuelva, como ya hemos mencionado 3 veces aquí, pero le sale más natural y Las al mundo que yo me propuestas. desenvuelvo le cuesta más ese tema. Pero espérate, Entonces, el problema es... Deja que termine. Termino acá. Mi tema es, para evitar los Bolsonaro, tengo que tener sociedades más cohesionadas, que ahí vamos a entrar a hablar de las cosas chilenas, más cohesionadas, que tú te sientas parte, que cuando Chile crece, que va a crecer al 3,8%, que ese 3,8%, ¿a cuánto les va a llegar? ¿Cuánto me llega a mí, a Cast, a los que están mirando la tele? Todo eso. Y esa es la discusión que tiene que ver entonces con la reforma tributaria, la reforma previsional, la seguridad, la educación pública. Y eso lo siento. Bueno, tenemos Estamos, desafíos. pero estamos tan de acuerdo, pero... Y me quedo pero, callado, Ricardo, no hablo más. No se puede hablar, Ricardo. Corolario de todo este caso con Bolsonaro para mí, para el mundo que yo me desenvuelvo políticamente, muchachos, tenemos que hacer a esa pega que tenemos que hacer nosotros, Sí, claro. y proponer propuestas, ver nuestros déficits que los tenemos para evitar eso y no estar entonces que en Yo futuro esperaría, en Brasil mira, comenten el Bolsonaro. para evitar Sí, justamente No hablo más, ya. para evitar Se puede justamente ese conflicto, sería bueno también contribuir con las palabras, porque hace unos días atrás Ricardo señaló que el presidente Piñera está debilitando nuestra institucionalidad. Y yo tengo que decir con toda franqueza que eso también genera crispación. Y del mismo modo, yo espero que los diputados de la oposición finalmente respeten o de alguna manera respalden el acuerdo que logramos en aula segura
en el Senado. Te quiero decir lo siguiente, porque acá o sea, es cómplice pasivo de la violencia en los ambientes estudiantiles o no. Y por eso es tan importante que seamos capaces de que este proyecto que está mejorado en el Senado finalmente tenga el respaldo finalmente en la Cámara de Diputados y no haya populismo finalmente para no imponer justamente el orden, el respeto y fundamentalmente establecer medidas para los alumnos que portan armas, para los alumnos que portan armas, para los alumnos que traigan a los profesores. Todo eso está así. Pero veamos. Si el tema es tu coalición la que está el tema José Antonio Castro tiene la palabra, Gloria Luego. Y yo quiero hablar. Bueno. Sí, José Antonio. Ya. Primero, para resolver los problemas, nosotros tenemos que ganar el Parlamento. Porque el senador ha dicho varias veces, mire, ustedes no hicieron esto en la delincuencia, no hicieron esto otro. Bueno, pero ¿dónde estaban los votos para modificar el tema de los jueces de garantía, el tema de la fiscalía? ¿Dónde estaban esos votos? En manos de ustedes. ¿Nos dieron los votos? No nos los dieron. Yo al presidente Bolsonaro le regalé esta revista. A la salida le voy a regalar una a cada uno para que la tengan y vean lo que es la movilidad social. Y ese 3,8% que tú mencionas que vamos a crecer, que es infinitamente más grande de lo que pudimos crecer con la presidenta Bachelet, sí le llega a las personas. Y esto lo muestra el ascensor social de la OCDE. No son números nuestros, son números internacionales. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Y vamos a instalar el tema de la educación, de la seguridad, no solamente respaldando a los profesores y a los carabineros, sino también cambiando las leyes que hoy día son una camisa de fuerza. Gloria de la Fuente. No solamente a propósito del tema del lenguaje, que yo creo que es súper importante, y justamente en el ejemplo de Aula Segura hace unos días atrás, yo creo que cuando se polarizan las discusiones, porque el proyecto además hoy en día y el que se va a discutir es infinitamente muy distinto a lo que había en principio. Está mejorado. Pero cuando se polarizan las discusiones... Fue mejorado, cuando ¿no? sí, Fue mejorado por el diálogo. No está Fue cambiado. mejorado. Pero obviamente ahora esperamos que los diputados estén a la altura. Pero cuando se polariza la discusión, cuando se dice, mira, los que están, o acá estamos los que estamos por castigar a los delincuentes y allá están los que son pro delincuentes. Ese fue el presidente Piñera. Sí, entonces estamos en un mal ejercicio. Y tengo la sensación que en el sistema político en general... Deje que termine, Gloria, porque... Tengo la impresión que en el sistema político en general... Cuando nosotros le pido estamos respeto, diciendo... senador Chaguán. O sea, pero me van a escuchar, hermano. Sí, Gloria, por favor. O sea, tengo la impresión de que cuando eso se genera, y hace un rato en el sistema político chileno, venimos con esa discusión de ir elevando los tonos de la discusión. Cuando elevamos los tonos de la discusión, yo creo que tenemos también niveles de violencia que son mayores en la sociedad chilena. Entonces, creo que, ojo, parte importante del rol que le corresponde a cada uno de los actores que... Pero Gloria, pero se da con benzina a un director de un establecimiento. Eso no lo discute nadie. Pero la crítica de Lagos Weber... Ni una posibilidad de poder defender un acto delictual como ese, ni una posibilidad. O sea, lo que sí señaló una parte importante de la centroizquierda fue decir que aquí lo que había eran instrumentos legales que ya existían para perseguir una cosa que es un delito. Apoyemos entonces al alcalde Alessandri, que inició las acciones pese que Ricardo, que rompa paga. Pese que Ricardo Lagos Weber... impunidad total. Pese que el Ricardo... que roció con benzina al director sigue sentado en el mismo establecimiento. A ver, Ricardo Lagos Weber, aunque no iba a hablar más, ahora quiero hablar porque además, ahora sí que lo interpelaron. A mí lo siento yo menos. Que usted dijo que había subido mucho el tono más allá de lo prudente contra el presidente Piñera. No, lo que yo hice, que sale en un diario de diálogo, es decir, el diario La Tercera, lo que yo me hago cargo es de responder a 2 intervenciones del presidente Sebastián Piñera, que a propósito del salario mínimo, trató de, por escrito, en un diario nacional, creo que fue el Mercurio, nos trató a los que no le aprobamos su proyecto en su totalidad, nos trató de antipatriotas. Presidente de la República. Y ahora, con ocasión de este proyecto de aula, el proyecto para regular el llamado Aula Segura, él hizo un tuit el día jueves en la mañana que repitió lo que acaba de decir Pancho Chaguán. Aquí hay 2 opciones. Usted está por los educandos, por los niños, por los alumnos, o usted está por los violentistas. Entonces yo digo, cuando un presidente, y él sabe que no es así, pero si un presidente no cuida a él mismo, la institución democrática, la institución presidencial, significa primero que el presidente, o sea, para hacer algo básico, baja al lodo ahí, a donde estamos los gladiadores, en la arena, y tiene que soportar entonces lo que ocurre allá abajo, porque cuando uno entra ahí a la arena del Senado como es, o la política, tiene que estar. El presidente no... ¿Degradó la institución? Sí, yo creo que la ¿sabe por qué? Porque no la cuida. Si él sabe que sí, todos lo sabemos. Francisco también sabe que sí. Un ejemplo. No, en absoluto. Un ejemplo. Del año 1990 hasta el 2016 en Chile, los presidentes que hubo, que fueron Elwin, Frey y Lagos,
Los tres tuvieron tremenda mayoría, igual que el presidente Piñera. La diferencia es que ellos tuvieron en votos en el Parlamento muchos más que los que tenían efectivamente por el binominal, ¿ya? Y por los senadores designados. Y ninguno de ellos tuvo que tratar de antipatriota ni de violentistas a nadie. No descalificaron a nadie de la oposición para poder llevar a cabo una transición difícil, con todo lo que significaba. José Antonio Kast, ¿Y por qué José Antonio Kast, Los diputados de oposición ahora estarán a prueba. No, Por lógica estarán a prueba, porque este es un proyecto de ley que tiene sentido común, Ricardo. Pero si no es un Sentido tema que está común. a prueba. Y yo quiero saber si los diputados Trataron del de Frente dividir. Amplio Lo que trató van de a hacer estar el o no. gobierno Son fue mismos dividirnos. diputados que dicen que hay plena El gobierno democracia, trató de que hay plena dividirnos. democracia en Venezuela. El Que son gobierno mismos diputados, pero que trató de voten dividir. coherentemente No lo para terminar logró. con la violencia. José Antonio Kast, El gobierno trató de dividir a la oposición en el Senado y no lo logró. José Esa Antonio es la Kast, raya cuando para se habla de que hay que tener cuidado con el tono, con las palabras que se usan, ¿se siente aludido? Porque muchos, yo siento que están pensando en ustedes, francamente. A ver, No se habla suave. O sea, no, yo no llamo a la violencia. Ustedes pueden ver el tuit de Manuel Riesco de ahora, hace un momento atrás, que dice, hay que prepararse para la pelea. El mismo personaje que dijo que a mí había que pararme a palos. El mismo. Entonces, el lenguaje violento lo usa esa izquierda radical, esa izquierda, extrema izquierda, usa el lenguaje violento. Y las personas que me escuchan a mí nunca me han escuchado llamar a golpear a alguien, a violentar a alguien, también corregirle al senador Lagos Weber. Yo siempre he condenado la violación de los derechos humanos. Yo lo que digo es que hoy día no hay Estado de Derecho que se cumpla efectivamente en igualdad de condiciones para unas personas que para otras. Pero yo no me siento aludido en nada, porque mi lenguaje nunca ha sido de violencia, nunca ha sido de odio. Yo lo que digo son las cosas claras que a alguien puede no gustarle. Yo le digo, mire, si no le gusta lo que yo digo respecto de la defensa de la vida o respecto del matrimonio entre un hombre y una mujer, no vote por mí. Pero sí aclararle a los dos que la arena no está en el Parlamento, la arena está en los zapatos de las personas en la calle. Y esas personas tienen sentido común. Y esas personas miran el debate en el Congreso y ven a unos con el aula segura y a otros con el aula democrática. Y mayoritariamente están con el aula segura. Absolutamente. Absolutamente. Sí. Gloria de la Fuente, se ve un centro, porque parece tener como fuerzas centrífugas de repente, se ve un centro un poco desierto. Y no solo por lo que le pasó al Partido Ciudadano, que todos sabemos lo que le ocurrió, que pretendía instalarse con una bandera allí y crecer desde allí. Evópoli quizás es el que le va mejor en el centro. No sé cómo les va a algunos PPD, a algunos socialistas. Bueno, nosotros hemos instalado la Federación Social Cristiana. Pero se ve un centro... que está debatiendo con el PRI, que está debatiendo con Ciudadanos, y que queremos efectivamente que haya mayor convergencia, que haya diálogo para poder resolver los temas. Y por supuesto, en la medida que podamos fortalecer el centro político. Y en eso estamos por lo menos nosotros. ¿Ves a alguien en el centro político? Porque hablamos de Bolsonaro, pero ¿ves a alguien que se puede hacer del centro político? Yo creo que falta primero Fuerza definir, electoral. como dentro del espectro de partidos en Chile, falta todavía definir qué es lo que es ese centro político que durante muchísimo tiempo ocupó la democracia cristiana en Chile, que era como en el fondo el partido más importante dentro de la centroizquierda, mayoritario, y que ese espacio se fue perdiendo. Se fue perdiendo por varias cosas, yo creo. Uno, no solamente por la fuerza electoral que perdió en algún minuto la democracia cristiana, sino que porque los discursos que representaba este vínculo, por ejemplo, con las iglesias y demás, es un vínculo que se ha ido debilitando en Chile, entre otras cosas porque este país es mucho más laico. Ahí yo no los ve, ahí no los ve mucho. ¿A O sea, quién ve ahí no. apoderándose del centro? A Chaguán. Es que yo creo que nosotros sí, estamos porque en ahí Tú hay una eres de derecha, discusión lo que acabas no, de decir. sí. ¿No? Yo creo que hay una Discutieron discusión centro derecha. Gloria de la Fuente está hablando, Oye, les pido pero- respeto a oye, los pero- caballeros de la oye, pero sala. por favor, ya. Respeto, caballeros de la O sea, sala. ya. Gloria, por favor. Ya. O sea, yo creo que el centro político tiene que ver, entre otras cosas, de manera muy importante con los valores que eso expresa. Esto es una sociedad que se ha ido liberalizando mucho más en términos valóricos. Esto es una sociedad mucho más liberal que probablemente lo que teníamos a principios de los 90, que representa una mirada probablemente en temas, por ejemplo, valóricos que son muy distintos. Y en ese cuadro tengo la impresión de que probablemente el rol, dentro de la centroizquierda el rol que pueda cumplir el PPD está un poco vinculado a eso. Hay que reconstruir una mirada más de socialdemocracia que es más moderada, más de centro respecto a alternativas mucho más de izquierda. Y en la derecha veo que eso está mucho más cerca de partidos como Evópoli, que tienen esa Perdón, alternativa. es que yo creo que algo distinto. tenemos que ir, No, porque lo tenemos un estás invitado planteando que nos tú está desde el esperando. punto de vista del liberalismo de Evópoli. Nosotros creemos que lo social cristiano
tiene también un rol que jugar en lo que viene por delante. Pero en El términos humanismo de apoyo cristiano, en general, el yo creo mundo que ha ido humanista cristiano, disminuyendo. nuestra Federación San Cristiana se ha ido posicionando justamente en ese Bueno, por lo visto, en un anclaje. Francisco, por lo visto, más que eso. creo que vamos a ver Mucho primarias. más que Creo que vamos a ver mundo primarias en los laico dos está sectores, haciendo una en el más centro. lógico, pero Y creo que dialogando con el mundo laico. Y creo que en esta mesa, en esta sala, hay 2 o 3, a lo mejor 3, que los vamos a ver en papeletas de primaria o definitiva o por fuera. Creo que no voy a andar muy lejos, anoten la apuesta. Francisco Chaguán, José Antonio Cast, ¿En papeletas o empapelado? Ricardo Lagos, Gloria de la Fuente. La Les sanidad quiero no me permite agradecer hacer cosas. Esta conversación sobre la política chilena, brasilera, fue como un portuñol. Esto pasamos por los temas de actualidad de aquí y de allá. Les quiero agradecer mucho. Agradecerle a los 19 alcaldes por la sustentabilidad que estuvieron en Rapa Nui, justamente levantando Y José Antonio Cast nos va a regalar una revista. Hacemos una pausa. Vamos a volver en El Informante. Los invitamos a participar en el hashtag Informante TVN. Espérenos a la vuelta. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkever. Vamos a hablar sobre la reforma previsional que presentó el presidente hace muy poco rato. Vamos a entenderla un poco mejor, a ver si eso se puede lograr. Pausa y volvemos en El Informante. Muchas gracias. ¿Ellos editan por qué? Claro, exactamente. Ya estamos de vuelta aquí en El Informante. Ya se encuentra en nuestro plató, como se dice muy elegantemente, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkever. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Bueno, hace poco vimos al presidente de la República, me parece que fueron 13 minutos de cadena nacional, se explicó con bastante detalle lo que viene. Y partamos, le parece aquí hay dos miradas de la previsión o las pensiones futuras y las pensiones como arreglamos las de hoy, las personas que ya se pensionaron. Partamos por las futuras, ¿le parece? Sí. A ver, pasamos del ahorro del 10% que nos descuentan a todos los empleados al 14% de los ingresos. Este aporte adicional lo hacen los empleadores, ¿no es así? Llegamos al 14%. Entiendo que los países OCDE en promedio tienen 18% de ahorro. ¿No nos estaremos quedando cortos y haciendo medidas como de a poquitito? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay buenas pensiones si no hay buenos trabajos. Entonces, esto no es un acto de voluntarismo de decir, mire, yo voy a fijar una cotización en 25 puntos de la noche a la mañana, porque claro, alguien va a pagar eso, pero se van a perder muchos empleos. Yo siempre pongo el ejemplo del año pasado. En los últimos 3 años hablamos mucho de mejorar las pensiones, pero simultáneamente toda la gente que trabajaba, o gran parte de la gente que tenía contratos con cotizaciones, asalariados, se pasó por cuenta propia y le hicimos un daño a las pensiones gigantesco. Por eso es que cuando uno sube las cotizaciones del 10 al 14%, que hay un 40% incremento, es muy importante hacerlo. Es probable que en el futuro a lo mejor evaluemos en algunos años más en Chile nuevas alzas a las cotizaciones, pero siempre hay que hacerlo cuidando el empleo. ¿Esto es en la medida de lo posible? Esto es un alza responsable que garantiza un 40% de incremento de las cotizaciones para la gente que está empezando a trabajar, pero con una cosa que es muy importante, que no afecte el empleo. Mire lo absurdo, que usted me diga, ya sabe que más, voy a fijar la cotización en 18%, ya, y si pierdo el trabajo. En el fondo la estoy fijando en 0. Ya, no, por supuesto, claro, no hay que pasarse de largo. Por eso le digo yo esta frase que están de la política chilena, tan menospreciada pero tan realista, que en la medida de lo posible, si no existieran restricciones, un mundo ideal, ¿cuánto debiéramos ahorrar los chilenos para tener una pensión adecuada, dado como viene el cambio demográfico en el mundo? Bueno, depende de muchos factores. Yo creo que cuando uno ve en Europa, ¿qué está pasando en Europa? Yo traje esta página porque cuando veía el diario me llamó la atención y saqué esta foto. Mire, esto es México el 2017, Brasil 2018, España 2018, hay otras de Alemania, de Francia, Italia. Todos los países en general están debatiendo fuertemente el tema de las pensiones y la gente sale a la calle y protesta. Con la diferencia que en todos estos países que yo le nombré y otros tantos más, el reclamo que la gente hace es porque le están aumentando a un 30% las cotizaciones, le están quitando beneficios a las pensiones y tenemos déficit, deudas del Estado millonarias porque tienen sistemas que no funcionan, porque mantienen la lógica del sistema de reparto que en algún minuto puede haber servido, pero hoy día en el mundo no funciona. ¿Por qué? Porque para que la gente entienda, el sistema de reparto que tienen todos estos países se basa en que la gente joven, activa, que trabaja, le paga la pensión
a los adultos mayores que se jubilan. Eso funciona muy bien cuando son muchos los que trabajan y menos los que se jubilan, pero es inviable con estos parámetros cuando cada vez son menos los jóvenes, porque nos estamos envejeciendo, y más los que se jubilan. Entonces, lo que le quiero decir es que aquí es muy importante que Chile hoy día está en una situación ventajosa respecto a estos otros países para hacer los cambios que hoy día estamos haciendo en el sistema de pensiones. Aumentamos la cotización, tenemos un Estado que va a aumentar muchísimo el aporte y lo más importante es cambiar la lógica y que la gente empiece a cotizar lo antes posible y darle valor a eso. Usted me dice que uno no puede ser voluntarista y subir a 25 porque quedaría la escoba con el empleo. Al 18 que le planteé yo, usted me dice también hay que cuidar el empleo. ¿Qué le hace pensar a usted que 4 puntos porcentuales que se van a aumentar no van a afectar al empleo y no hay personas que, dado esto, nada más que pagan los empleadores, gente que va a empezar a perder su trabajo? ¿Qué estudio tienen ustedes para respaldar este alza? Bueno, nosotros tenemos varios estudios. Por de pronto usted va a poder conocer el informe de productividad de este proyecto y el presidente Piñera nos pidió a todos que fuéramos extremadamente cuidadosos en que el incremento de cotización proteja el empleo. Y no por un tema de macroeconomía y sencillamente de que los libros de las universidades digan que bueno, no, es sencillamente por la lógica de que la única forma de ahorrar es teniendo pega. Si no tengo pega no ahorro ni siquiera el 4, ni el 3, ni el 2, cero. Entonces esto es gradual y permite que este aumento de la cotización se vaya haciendo lentamente y vaya adaptando a las pequeñas, medianas y grandes empresas que son las que van a tener que pagar esta cotización. Sí, estos 4 puntos porcentuales más, este 4% adicional, no va a ser de un día para otro. No, es una gradualidad entre 8 y 9 años. Sí. Usted me mencionó el sistema de reparto que va absolutamente en retirada, según usted, que esto no resiste por los activos versus los pasivos. Pero hay un sector de chilenos que todavía tiene esto. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tiene este sistema de reparto. ¿La toca esta reforma a este sector? No la toca, no se refiere. Las Fuerzas Armadas, efectivamente, la situación es distinta. Nosotros estamos estudiando el sistema de pensiones de ellos. Básicamente tiene una carrera muy corta. Se estaba pensando en una iniciativa que alarga la carrera de las Fuerzas Armadas. Pero esta reforma no se refiere a ¿Es políticamente viable tocar las pensiones de las Fuerzas Armadas? Yo creo que hay que hacer ciertos ajustes que básicamente se hagan cargo de la realidad. Por ejemplo, alargar la carrera me parece tremendamente importante. No me parece a mí que hoy día se jubilen con 25, 30 años. Podríamos perfectamente alargarlo eso. Están activos, pueden aportar más y yo creo que todo eso va a influir en observaciones, en eventuales ajustes en todo el tema previsional. El ahorro es la base del sistema que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Y es un ahorro que se cumple muy re poco. Me contaban cifras estadísticas, estuve leyendo más bien cifras estadísticas. El último mes de los pensionados que recibieron sus pensiones en Chile, el 40% de ellos, de los jubilados que recibieron sus pensiones, el 40% tienen posiciones de menos de 10 años. Cuando una vida profesional o una vida activa son 40 años o más. Menos de 10 años. Entonces, la verdad que tenemos un sistema que no está funcionando para nada. ¿Cómo vamos a hacer que las personas ahorren más? Bueno, le voy a dar una estadística concluyente. Hoy día la densidad de cotizaciones en Chile es de un 51%. ¿Qué significa eso? Que la mitad de la vida laboral no estamos cotizando. Y eso es fundamental cambiarlo. Entonces, ¿es realista que sigamos en este sistema de FP o de capitalización individual que puede ser más eficiente en un mercado laboral distinto al de Chile, aparentemente? Pero en este mercado laboral, ¿es realista tener este sistema de FP o insistir mejorando este No sistema solo es de FP? realista, es necesario mantenerlo y mejorarlo, en el sentido de que más chilenos tenemos que preocuparnos de cotizar desde temprana edad, crear esa cultura del ahorro personal, porque lo que hemos visto es que si relajamos esto y decimos que nadie más cotice porque el Estado te va a pagar la pensión, eso sencillamente es una ilusión que no se puede cumplir. El otro día alguien decía, mire, ¿sabe qué más? Yo tengo la fórmula para mejorar las pensiones en Chile. Vamos a regular los fondos de reserva internacionales y de ahí sacamos esa plata, mejoramos las pensiones. Oiga, efectivamente, yo en 20, 25 años tengo pensiones millonarias en Chile, para todos los chilenos. ¿Y después qué? Bueno, esta reforma, ¿cómo Yo creo que es fundamental, mire, yo creo que es fundamental que en Chile coticemos más, que tengamos buenos empleos, que no se subcotice. Nosotros estamos con una política de fiscalización en esa materia muy fuerte. Es muy importante que eduquemos a nuestros jóvenes con la idea de que todo lo que yo ahorro hoy día tiene un impacto fundamental en la pensión.
Y lo más importante, y esto es súper importante, también entender que hay muchos chilenos que por más que coticen, por distintos motivos, no les va a alcanzar para una buena pensión justa. Y para eso le estamos introduciendo en esta reforma una potencia a la solidaridad muy grande. Déjeme para la segunda parte de eso, porque estas son las pensiones o las pensiones futuras, las personas que están en activo hoy día. Claro. Dice usted que la densidad de previsional es en torno al 50%. Yo le digo que el 40% de los que recibieron pensión el último mes, el 40% tienen menos de 10 años de imponer. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta reforma que plantea el presidente Piñera, que va a presentar ahora al Parlamento, que se haga cargo o mejore las lagunas previsionales, puntualmente? Bueno, varias cosas, A ver. pero le quiero decir de fondo. Póngale. Lo más importante hoy día es derribar todas aquellas trabas que están haciendo que tengamos un mercado laboral poco inclusivo. Por ejemplo, las mujeres. Hoy día cuando uno ve que muchas mujeres no pueden trabajar o tienen que tomar trabajos part-time o mal pagados porque no tienen dónde dejar a sus hijos, ¿por qué nos demoramos tanto en terminar con esa maldita norma discriminatoria que obliga a tener esa laguna solo a las empresas de más de 20 trabajadoras? El presidente Piñera presentó un proyecto para esa laguna universal de todas las madres trabajadoras. Eso va a tener un impacto en el empleo de la mujer altísimo. Si nosotros aumentamos la participación de la mujer en el mercado del trabajo, aumentan los ahorros, aumentan las pensiones. Lo mismo respecto a los jóvenes. Hoy día en Chile tenemos 30% de informalidad. ¿Qué significa informalidad? Jóvenes que trabajan en negro, que no cotizan ni un peso. Estamos con un proyecto de ley para formalizar a los jóvenes estudiantes, por esto mismo, porque sabemos que un joven tiene que trabajar en forma protegida, no solo ahorrando para la pensión, sino que también teniendo cobertura en salud. Y finalmente, los trabajadores independientes. El proyecto de ley que presentó el presidente Piñera lo que hace es obligar a los trabajadores independientes a cotizar. Eso le iba a preguntar. ¿Se obliga a partir de cuándo? Porque han obligado, la intención está hace rato, pero esto se chutea, pero porque la es verdad difícil. Es que lo han obligado mal, porque dicen... ¿Cuándo van a estar obligados, dada esta reforma, los trabajadores independientes a empezar a cotizar y qué porcentaje tienen que cotizar? Mire, hasta ahora ha sido toda una cosa insólita, porque se dice, mire, primero obligación, después prorrogamos, después es obligación, pero voluntaria. ¿Cómo? Obligación voluntaria. ¿Qué esta Pura reforma? lesera. ¿Qué trae? El proyecto lo que establece que es obligación cotizar a partir de ahora, pero se le ofrece a los independientes la posibilidad de hacerlo gradualmente. 2% aproximadamente cada año. Pero lo bueno que tiene esto es que, pese a que cotiza solo un 2% cada año, usted recibe las coberturas de salud, de accidente, inmediatamente. En el fondo le dice a usted, mire, va a ser un esfuerzo, pero va a recibir algo a cambio al tiro. Y eso es muy importante, porque los trabajadores independientes necesitan estar protegidos. Lo otro es ponerse una venda en los ojos y decir, sabe que más la pensión futura va a llegar como el maná del cielo, y todos sabemos que eso no es verdad. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en El Informante con el ministro del Trabajo, Nicolás Monque. Ya estamos de vuelta en El Informante con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. ¿Hay algo en esta reforma previsional que tenga que ver con los inmigrantes? Porque llegan muchos a trabajar a Chile y llegan no de 18 años necesariamente, es decir, no llegan al principio de su carrera como ahorrantes, sino que algunos llegarán de 50, 55 y una de esas se quedan aquí y van a tener que hacernos cargo de su situación. Muy simple, los migrantes trabajan con cotizaciones sociales, deben cotizar como cualquier chileno, y dependiendo del país del cual provengan, hay convenios de intercambio y de traspaso de los fondos que permita a ellos no perder los fondos si finalmente se pensionan en su país de origen. Ya, perfecto. ¿Está integrado algo para los inmigrantes? No aquí, en proyectos paralelos. Perfecto. Ahora, 4% adicional, ¿quién los va a manejar? No necesariamente las AFP. Bueno, aquí hay un cambio, porque efectivamente este 4% es de cargo al empleador y es el trabajador el que tiene el derecho. Nadie más que él sabe y quiere y puede decidir quién le maneja, quién le administra tus fondos. Y él puede optar por mantener los 4% en su cuenta de ahorro individual de la AFP o también utilizar todo o parte de estos fondos al comienzo o durante el periodo que está trabajando en este nuevo sistema que son planes complementarios de pensiones donde distintos agentes van a poder participar con giro único, con regulaciones. ¿Tan confiables y rentables como pueden ser las AFP? Definitivamente sí. Entonces, ¿por qué no pasamos el 14 completo a que cada persona diga quién me lo maneja? Son sistemas distintos, uno requiere ciertas restricciones que
que el 4% no las tiene, pero el 4% lo que tiene son ciertas facilidades en la constitución de los agentes, cierta regulación menor en términos de ciertos riesgos, cierta posibilidad de que tú puedas pactar las condiciones del plan de pensiones de acuerdo a lo que tú estimes conveniente. Por ejemplo, si un grupo de trabajadores, y aquí hay un cambio importante entre el 10% y el 4%, si un grupo, un sindicato, una empresa quiere ir y negociar para todos los trabajadores del sindicato un plan complementario de pensiones mejor, más conveniente de acuerdo a su realidad, lo pueden hacer. Pero es que si yo voy en un grupo desde aquí y conseguimos mejores condiciones para mi 4%, pucha, que me van a dar ganas que esas mismas condiciones las pueda tener yo para mi 10%. Sí, algunos dicen que se está protegiendo las AFP ahí. En absoluto, porque es el trabajador el que decide abiertamente, él tiene la decisión si mantiene la plata en la AFP. Pero aquí también podría yo decidirlo. O en el 4%. Lo importante aquí es que hay que darse cuenta que hay que asegurarle al trabajador, al momento de su pensión, que los riesgos sean absolutamente ponderados y en consecuencia el 10% que se queda en la cuenta de cotizaciones se queda con las regulaciones. ¿Los otros van a estar, el 4% va a estar en un lugar menos regulado y menos seguro? No menos regulado ni menos seguro, pero con posibilidad de invertir en instrumentos distintos o... ¿Más riesgosos? En algunos casos más riesgosos, pero con voluntad del propio trabajador o con ciertas características del plan de complemento de las pensiones distintas al anterior. A ver, las AFP dicen que si es que no les dan a ellos este 4%, va a ser más caro, porque ellos son los únicos capaces de administrar este 4% extra sin cobrar más. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice la AFP? Mire, yo estoy convencido que Chile necesita más competencia en el mercado de administración de fondos. Me parece bien que las AFP hoy día compitan más, ya sea con nuevas AFPs que por distintas medidas que plantea el proyecto se van a incorporar en la administración del 10% y además con la modalidad distinta de complemento de pensiones que tiene este 4%. Y eso va a hacer que mejore el servicio, bajen los costos y evidentemente que, por ejemplo, una filial que administra el 4% de una caja de compensación va a tener que ofrecer un producto suficientemente atractivo para el grupo de trabajadores o individualmente para que ese trabajador coloque sus fondos ahí y no lo haga, por ejemplo, en la cuenta individual de la AFP. Esa competencia finalmente es sana. Otra cosa que hace este proyecto en el mismo plano es permitir a las AFP, por ejemplo, compartir las utilidades de la empresa, de la propia AFP, de la administradora, con los afiliados. Esto es muy importante, por ejemplo, en esta misma mayor competencia, si una empresa dice, mire, ¿sabe qué más? Yo voy a devolverle al afiliado parte de las utilidades que tuvo la empresa, por ejemplo, cuando hubo un mes de pérdida en la rentabilidad, eso lo va a poder hacer. Creo que esa competencia solo trae beneficios para los afiliados. ¿AFP estatal? Mire, AFP estatal es una decisión que toma el propio trabajador. Si yo no quiero más AFP, voy a poner este 4% en este sistema nuevo. Y en este sistema nuevo pueden participar, por ejemplo, agencias administradoras de fondos. No, yo me refiero, si va a haber una AFP estatal para el 10% del que usted dice que es distinto, que no vamos a seguir en eso porque ya entendí que usted dice que el 4% es más riesgoso. Una agencia administradora de fondos, por ejemplo, del Banco del Estado, perfectamente se puede constituir. Pero para el 4. Se puede constituir y puede perfectamente participar. Pero puede haber una AFP que entra a competir con las actuales, que son, qué sé yo, ya ni me acuerdo los nombres, Provida, Capital, Cuprum, Habitat, las típicas. ¿Puede haber una AFP estatal? ¿La ve usted en el horizonte? No lo veo en el horizonte finalmente porque el trabajador, le insisto, que quiera esta nueva cotización, traspasarlo a la modalidad del 4%, lo va a poder hacer perfectamente en una entidad estatal si él lo quisiera. Pero una cosa importante, la administración del 10% que hoy día existe, solo para la AFP, nosotros estamos derribando todas las barreras de entrada que hoy día hacen difícil crear una AFP. Por ejemplo, se va a permitir una serie de cosas prácticas, compartir fuerza de venta, compartir locales, el encaje se reduce de forma importante porque queremos que haya más competencia, que haya más instituciones con giro único, AFPs que administren los fondos y eso solo va a ayudar a una mejor rentabilidad y una mejor competencia. Todo eso es para los pensionados futuros, los que estamos imponiendo. Vamos ahora al capítulo, por así decirlo, de los pensionados actuales, los que ya pasaron la edad de jubilación y están esperando de que les llegue algo más porque tienen muchos de ellos jubilaciones
muy chicas, muy lamentablemente miserables. Por X razones, las habrá de todo tipo, poco ahorro, en fin. El presidente dijo en esta cadena que se fortalecerá el pilar solidario que se creó en 2008. ¿En cuánto se va a fortalecer y qué va a implicar eso en la jubilación al bolsillo de las personas que nos escuchan? Mire, esto es una de las materias más importantes de este proyecto. Se está haciendo un esfuerzo fiscal gigantesco. Y cuando digo esfuerzo fiscal es con plata de todos los chilenos que pagan impuestos. Y eso sí que es solidario, porque los impuestos todos sabemos que el que tiene más paga más y el que tiene menos recibe más. Y aquí se está incrementando los fondos que van al pilar solidario en más de un 40%. Y Hace eso, $1.000 millones, ¿no? cerca de $1.000 millones. ¿Cómo se va a pagar eso si los impuestos, por lo visto, no recaudan todo lo que plantean recaudar ahora y tenemos déficit fiscal? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto se hace también gradualmente, focalizadamente, y hay que entender. Esto obviamente que reduce la holgura que podríamos haber tenido para gastar otras cosas, pero ahí está la mano del gobierno y particularmente el presidente de esa plata que está arriba de la mesa. Es prioritario gastarla en mejorar las pensiones de las familias más vulnerables, de las mujeres y también, y esto es inédito, nuevo, clase media. de la clase Sí, vamos a ir a esas dos, mujeres y Pero clase déjeme media. decir una cosa. Pero dígame, Sí, pilar Matías, solidario. déjeme A ver, decir una cosa para que no nos quedemos solo en porcentaje. Ese incremento del 40% en el pilar solidario, ¿qué significa para la gente que nos está escuchando? ¿cuánto le va a llegar a Que el bolsillo? primer día que se aprueba la ley, las pensiones básicas solidarias van a subir al tiro, un 10%. Y en un plazo máximo de 5 años, dependiendo de la edad, porque se asume que el que tiene más años, más costo de vida tiene, puede llegar hasta un 42% de incremento de la pensión de un adulto mayor. Eso es tremendamente importante. eso Un para adulto pilar mayor solidario. en régimen, a los 85 años, va a tener la pensión reajustada, lo que hoy día, en casi un 42%. ¿Y de qué se trata este aporte extra para las mujeres? Para que nos explique a la gente que está viendo. Mire, las mujeres hoy día tienen muchas lagunas previsionales. Y en la gran mayoría de los casos es porque tuvieron que trabajar muchos años en labores no remuneradas. En fin, por todos estos motivos, por la natalidad, por la maternidad. Y aquí, en justicia, lo que estamos haciendo es crear un incentivo que tiene que ver también con los años que tengan con los años de cotizaciones que tengan. Y este incentivo tiene una preferencia, un privilegio, un premio especial para las mujeres. Es decir, una mujer que tiene Más de 16 años. más de 16 años de cotizaciones va a tener un aporte del Estado. Ya, pero esas son para futuro, pero las que ya se jubilaron no pueden ampliar la cantidad de años trabajados. No, este aporte ¿Cuánto va a significar para las mujeres si se aprueba este proyecto más ingresos al bolsillo? Una mujer, por ejemplo, este aporte de clase media es inmediato. Es tanto para las personas que junten 16 años de cotizaciones como también para las mujeres pensionadas que tienen las cotizaciones mínimas que cumplen los requisitos. Y eso es en forma inmediata, también en preferencia. ¿Cuánto se aumenta para las mujeres la pensión? En el caso de las mujeres es un porcentaje de 0,15. En el caso el aporte de clase media es un 0,15%, es 0,15 UF. En el caso de las mujeres se ve incrementado con una tasa adicional. Y si esos años en que yo estoy cotizando, además son años que pude haberme jubilado y por tanto son años extra que estoy alargando mi vida laboral, todo esto también se ve incrementado con un 50%. 0,15 UF son unos 40 luquitas. ¿Eso es todos los meses? Al año esto puede llegar a ser, al año, no, es todos los meses. Todos los meses 40 lucas más, eso es para la clase media. No, esto no es un bono de una sola vez. Esto es, se incrementa la pensión en ese monto que al año van a ser más, podrían llegar a ser... Ya, mensualmente es 1,5 UF, dijo usted, ¿no? No. 0,15 UF, 0,15. Pero lo importante aquí es que, más allá de la cifra, porque hay una tabla de progresión, pero que la gente que nos está escuchando sepa 0,15, que menos que aquí se le va a incrementar por cada año que usted tenga, especialmente a las mujeres más que a los hombres, para ayudar a paliar esa menor cantidad de densidad de cotizaciones que tuvo. Y además, si usted alarga su vida laboral, todo eso se ve incrementado en un 50%, con lo cual la pensión final va a ser mucho más alta. Ya, era mucho menos de 40 lucas. Perdón, eso es una UF y media, que le había entendido yo. Yo pensé que usted hablaba al año. Claro, me equivoqué. Al año puede llegar a ser hasta más de 100.000. Y en el de las mujeres no me queda claro, ni en el mensaje del presidente, ni en la minuta que se envió a la prensa. No queda claro para las mujeres. Para la clase media, esto es 0,15 UF. Para las mujeres no me queda claro. Lo que es muy simple es lo siguiente. En función de las cotizaciones que usted tenga, usted va a recibir un aporte del Estado. Si cumple las 16, por ejemplo, los 16 años de cotización, usted va a recibir un aporte que es común para hombres y mujeres. Pero si es mujer, va a recibir un aporte adicional
producto de este reconocimiento de los años que le hablaba anteriormente. Y si además usted hace un esfuerzo y alarga su vida laboral, todo este aporte se ve incrementado en un 50%. La edad de jubilación no se tocan, ¿eh? Se incentiva. Pero no se tocan. No se obliga a nadie a jubilarse después. Sí se incentiva mediante un bono especial que incrementa la pensión y además con la posibilidad de retirar hasta el 50% de lo que usted cotice después de la edad de jubilar, que usted puede retirarlo inmediatamente cuando se jubila. El presidente propone, el Congreso dispone un poco en esto, pese a que son materias de gasto, así que muchas de ellas, me imagino que hay restricciones para cambiar. Ministro Nicolás Bunker, muchas gracias por estar aquí, explicando algo que es bien técnico, pero de a poco nos vamos familiarizando porque nos llega a todos los chilenos. Aquí lo más importante es hacer un llamado, aprovechar los últimos segundos. Dale. Hoy día en Chile es urgente mejorar las pensiones. Y aquí tenemos medidas concretas que van al corazón, que cambian las pensiones al día siguiente que se aprueba el proyecto, pero lo más importante es que es un proyecto que es sustentable en el tiempo, que de aquí a 6 años, cuando esté alguna de estos anuncios en pleno régimen, la gente va a ver. ¿Mejoradas sus pensiones? No solamente mejoradas sus pensiones, sino que mejoradas mucho sus pensiones. Las pensiones se empiezan a mejorar desde el primer día que se aprueba el proyecto. Y por tanto yo creo que es fundamental que lo discutamos con altura de mira, con espíritu de acuerdo, como se ha hecho, como se hizo en 2008 y como los adultos mayores se merecen. Ministro Bunker, muchas gracias por estar en el Informal. Vale, muchas gracias a usted. Hacemos una pausa, la última, ya volvemos. Buenas noches, senador. Si en las próximas elecciones de Chile se presentara un candidato con ideas similares a las de Bolsonaro, Esperamos que Chile no replique el fenómeno de polarización que ha tenido Brasil y que seamos capaces justamente de devolverle la confianza y la credibilidad al sistema político, el diálogo como mecanismo para resolver los problemas que hoy día están afligiendo a los ciudadanos de a pie, que las urgencias sociales vuelvan a ser las prioridades también de un gobierno. Si logramos aquello, el fenómeno del Bolsonaro jamás se va a producir en nuestro país. muchas gracias, senador. Muchas gracias.